Hola, bienvenidos. Esto es La Rusa Cocina y hoy vamos a preparar fiambre de pollo. Una receta que es muy simple de realizar, lleva muy poquititos ingredientes. No hay que ser un cocinero experimentado para hacer esta receta, así que sin más vueltas, vamos a ver cómo prepararla. Lo primero que vamos a necesitar son 1 kilo de pechugas de pollo, pero si ustedes no quieren usar pechuga de pollo, también pueden usar muslos. A las pechugas las voy a cortar en trozos un poquitito más chiquititos. Cuando tenga toda la pechuga cortada, la voy a poner dentro de una procesadora y la voy a triturar muy bien. Si ustedes no tienen una procesadora, lo que pueden hacer cuando vayan a comprar el pollo es pedirle al carnicero que les pique la carne. Obviamente que vamos a ir triturando la carne del pollo, la pechuga, y con la ayuda de una cuchara o una espátula vamos a ir removiendo el pollo dentro de la procesadora para ir ayudando a la procesadora y que no se sobrecaliente. Así que cada tanto apagamos la procesadora y con la ayuda de un tenedor o una espátula vamos a ir removiendo bien para que todo el pollo quede bien triturado. Cuando tengamos el pollo bien triturado, le vamos a agregar los condimentos. Así que a la procesadora le vamos a sumar una buena cantidad de orégano. Yo le voy a poner un poco de albahaca seca. Si quieren también le pueden poner perejil, que le quedaría buenísimo a este fiambre. Una buena cantidad de sal, pimentón dulce y un poco de ajo en polvo. Obviamente que los condimentos van a ir a gusto de cada uno, igualmente que la cantidad. Así que una vez que tengamos todos los condimentos dentro de la procesadora, la vamos a volver a prender, así queda todo súper bien integrado. Mientras yo me quedo incorporando esto, les recuerdo que debajo del video en la descripción van a estar todos los ingredientes que utilicé para esta receta. Una vez que tengamos todo esto bien integrado, vamos a pasar este pollo a un recipiente bien amplio. Le vamos a sumar una zanahoria cortada en cubitos bien chiquititos que ya está cocida. También le vamos a agregar medio morrón rojo picado chiquitito. Si no les gusta el morrón rojo, obviamente pueden reemplazarlo por morrón verde, morrón amarillo o hacer una mezcla de los tres que le quedaría muy bien a este fiambre. Lo integramos. Para armar este fiambre vamos a poner sobre la mesada una buena cantidad de papel film. Por arriba del papel film le voy a poner un poco de orégano, un poco de pimentón dulce. Ahora sí ponemos la mitad del pollo que teníamos triturado con los condimentos y las verduras. Y le voy a sumar 100 gramos de aceitunas descarozadas y de estas que vienen rellenas con morrón. Por arriba el resto del pollo. Una vez que lo tengamos bien formado, así como si fuese un choricito, le vamos a poner por arriba un poquitito más de orégano y un poquitito más de pimentón dulce. Ahora vamos a tomar un extremo del papel film y vamos a ir formando este chorizo de pollo. Una vez que lo tengamos bien cerrado, tomamos los extremos como si sería un caramelo y vamos a ir haciendo girar el fiambre para ir compactándolo bien al pollo y que nos quede sin aire. Este mismo procedimiento lo vamos a volver a hacer otra vez, así que vamos a tomar una buena cantidad de papel film, ponemos este tipo caramelo de pollo que habíamos hecho, lo vamos a cerrar muy bien y vamos a volver a tomar los extremos del papel film y vamos a ir arrollándolo para que quede bien compacto. Cuando tengamos este paso listo, vamos a tomar los extremos del papel film y le vamos a hacer un nudito de cada lado. Ahora sí llega el momento de cocinar nuestro fiambre, así que vamos a tomar una olla bien amplia, le vamos a poner una buena cantidad de agua, vamos a poner nuestro fiambre de pollo adentro y lo vamos a dejar a fuego máximo hasta que el agua comience a hervir. Cuando el agua esté hirviendo vamos a bajar el fuego al mínimo
y lo vamos a dejar cocinando 50 minutos. Una vez que haya pasado esto, vamos a apagar el fuego y yo voy a dejar que el fiambre se enfríe dentro del agua. Vamos a dejar que baje bastante la temperatura del fiambre. Una vez que haya enfriado, lo vamos a llevar a la heladera y lo vamos a dejar toda la noche adentro. Así se enfría súper bien nuestro fiambre. Y después de toda la noche, así quedó nuestro fiambre de pollo. Ahora le voy a sacar el papel film y lo voy a cortar para que vean qué lindo que quedó por dentro, porque ya está listo para disfrutarlo, para comerlo. Antes de despedirme, los voy a dejar con las imágenes de cuando voy cortando el fiambre. Van a ver que se puede cortar súper finito. Esta es una receta ideal para hacerla en verano, para disfrutarla en una rica picada. Así que anímense, prepárenlo y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.